Estamos con Eugenia Echazú, ella es psicóloga, y con Giovanna Borges, que es abogada. Ambas son integrantes del equipo interdisciplinario de la Comisaría de Género y Familia de nuestra provincia. ¿Cómo les va? Hola. Hola, chicas. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarnos, primero. Forma parte un poco de lo que estamos charlando, empezar a mostrar mucho de lo que sucede en la provincia, y estas cosas no son nuevas, entonces está bueno que se empiecen a sensibilizar, ¿no? A hablar con la sociedad y que empecemos a formar parte de estos espacios para repensar cuestiones. Así que muchas gracias. No, la idea era justamente eso, que nos puedan contar cuál es el trabajo que realizan y qué es justamente este equipo interdisciplinario con el que cuenta la Comisaría de Género y Familia. Bueno, la comisaría forma parte, es una dependencia más de la policía de la provincia de Tierra del Fuego, así como tenemos distintas comisarías en los barrios, en las jurisdicciones. Esta es una comisaría que es especializada en la temática de género y familia. Entonces, no solo trabaja con cuestiones de violencia de género, sino que también violencia intrafamiliar. Esto incluye a todos los miembros, que es lo que nuestros instrumentos legales, las leyes, disponen, ¿no? El ámbito no es solo la situación de violencia de género, sino que es más ampliado, ya sea para padres, ya sea para hijos, ya sea para hermanos, ya sea, ¿no? Y abuelos. No es necesariamente abuelos, no necesariamente la convivencia es lo que hace a una relación de género. Esto puede ser que uno haya finalizado un noviazgo y aún así seas víctima de violencia de género. Justamente muchas veces las violencias no son, que acá también incluye el poder definir qué tipo de violencias existen, no es una violencia física constante y visible, sino que es una violencia más de índole psicológica y va por el lado del control, la manipulación o el hostigamiento constante, y también es una violencia. Y acá sí es que cada vez avanza más. Que a veces genera mucho más, digamos, perjuicio, tal vez una violencia psicológica que una violencia física, eso dependerá del caso, que eso un poco es lo que nosotros trabajamos y evaluamos durante las entrevistas. A lo que voy, no es necesariamente más grave un caso de violencia física que un caso de violencia psicológica. Eso va a depender mucho de la persona que nosotros tengamos enfrente en la entrevista, y por eso es importante, digamos, contar con espacios como la comisaría de género y espacios como el equipo interdisciplinario que ofrezcan una escucha activa a la persona para poder llegar a una solución más adecuada para esa persona. Metiéndonos por ahí un poquito más en el tema de violencia de género, ¿cómo llegan las mujeres violentadas a la comisaría haciendo denuncia? ¿Otra persona denuncia por ellas? ¿Cómo llegan a este equipo interdisciplinario? Depende del caso. Muchas veces es, digamos, por propia iniciativa que llegan a la comisaría. Muchas otras veces es porque denuncian familiares o porque vecinos llaman al abonado de emergencia 101 y móviles policiales se acercan a su domicilio para ver qué es lo que está sucediendo. A veces también de los colegios o de otras instituciones. Es múltiple, digamos, o sea, no es algo lineal, digamos. O sea, tristemente en violencia tenemos que pensar de que forma parte de la sociedad, entonces va a haber, las intervenciones tienen que ser muy abiertas en el sentido de que desde un solo lugar no vamos a poder resolver complejidades tan grandes, y lo mismo se van a visibilizar desde diversos espacios. Nunca va a ser desde un solo lugar. Muchas veces hay mujeres que piden ayuda y lo tienen naturalizado, y en el mismo proceso, se vuelven para atrás. Entonces, es todo un proceso que hay que ir acompañando con distintos organismos del Estado, no solamente la Comisaría de Género y Familia, pero no solo es visibilizar o denunciar la cuestión. Ahí es como, de alguna forma, la puntita del iceberg. Nosotras, a veces, cuando hablamos con las víctimas, les decimos un poco esto. No pienses que esto hoy se termina. Hoy fue lo primero que me animé a hacer, el primer pasito. Pero después de eso continúan un montón de otros pasos que incluyen mucho la propia voluntad y la propia motivación de la víctima de querer hacerlo. Que es cierto
que necesitamos darle las herramientas como Estado para que no estén en un lugar en donde no sean libres de las elecciones que quieren tomar, ¿no? Porque en esto también hay que aceptar que no todos hemos tenido las mismas posibilidades, entonces no tenemos las mismas posibilidades de elección. Y eso es lo que vemos muchas veces en la comisaría. Muchas situaciones de dependencia emocional, de dependencia económica, ¿no? Que las hace poner en un lugar, quieras decir, como de esclavas, o sea, sí, de vulnerabilidad de no poder elegir lo que quiero. No puedo elegir si me quiero ir, si me quiero quedar, si quiero estar con él, si no, si me quiero ir de la provincia, si me quiero quedar en la provincia, si quiero vivir en familia, si quiero vivir sola, ¿no? ¿Y cómo es ahí el trabajo con otras instituciones? Porque yo entiendo que por ahí la comisaría no puede brindar, no tiene todas esas herramientas a disposición, y por ahí sí hay otras dependencias que sí las tienen. Claro, la comisaría lo que hace es una atención primaria, es una atención temprana. Justamente, como decía mi compañera, ingresan ya sea por iniciación propia o de familiares o instituciones que nos hacen intervenir, o el juzgado propiamente dicho nos manda un oficio solicitando que evaluemos si hay alguna situación de riesgo. Una vez que nosotros hacemos esa entrevista, en el caso de que ya no se haya intervenido, porque una de las primeras reglas en género es la revictimización, o sea, evitar la revictimización, exactamente. O sea, nosotras somos muy cuidadosas, que estamos tratando con personas y con psiquismos, no estamos tratando con cuestiones que abrimos, miramos qué hay, cerramos, como por ahí son los médicos que abren una garganta, se fijan si hay un virus, y bueno, nosotros tenemos todo una información de la persona muy sensible y sabemos que esos espacios generan muchas cosas en el otro. Entonces hay que ser muy cuidadosas a la hora de plantear estos espacios de escucha y de contención, y cuál va a ser el primer mensaje que nosotras tenemos que dar, porque se pueden malinterpretar muchas las cuestiones. Entonces, cuando hay otro organismo que ya está interviniendo, la comisaría intenta no intervenir, justamente para no pisarnos con las intervenciones que respetuosamente otros profesionales están llevando a cabo. Y esto pasa mucho. La víctima muchas veces está en estado de confusión, no tiene claro en dónde estuvo, a dónde pidió ayuda, a quién le contó. Entonces tenemos que tener una comunicación fluida, de hecho la tenemos, con todos los organismos que trabajan las cuestiones de violencia de género para evitar esto. Si no hay una primera intervención, se hace la entrevista en la comisaría, y justamente lo que evaluamos es cuál es la situación de riesgo a la cual está expuesta esta persona y cuánto de esa situación de riesgo la persona puede visibilizar, porque muchas veces la persona está en situación de riesgo pero no puede darse cuenta de eso. Entonces desde la comisaría tenemos que intentar mostrarle el por qué está en una situación de riesgo y mostrarle cuál podría ser una buena manera de ayudarla y acompañarla para poder empezar a trabajar sobre su situación de víctima. ¿Cuáles son las herramientas, digamos, con las que cuenta, tanto legales como otro tipo de ayudas sociales, como para hacer frente a esa situación que está viviendo? Claro, porque generalmente la persona que está sufriendo una violencia emocional o psíquica, lo primero que tiene es bajo la autoestima. ¿Cómo hace para poder afrontar lo que viene después? La denuncia, el tema judicial, el por ahí no tener trabajo o no poder conseguirlo o no poder salir a buscar. Hay como un montón de cosas aledañas a esa violencia. Por eso es sumamente importante el acompañamiento que puedan hacer durante todo ese proceso los organismos de protección de derechos que tenemos en la provincia. Sí. Por eso tenemos que pensar en políticas públicas que incluyan a todos. Esto no es uniministerial, esto tiene que ser pensado siempre con todos los ministerios. Ministerio de Trabajo para ayudar a que se concreticen los puestos de trabajo, Ministerio de Salud para dar una buena atención en salud mental, ¿sí? La salud mental acá es prioritario. Una cosa es las atenciones que se pueden hacer de manera primaria, que es tanto la Comisaría de Género como lo que hace la Secretaría de la Mujer, que hace un acompañamiento a través, más que nada, de unas primeras entrevistas de seguimiento para poder apuntalar a la víctima en un montón de cuestiones que tiene que ir a acomodarse en lo inmediato, digamos. Después está Políticas de Género, que es un organismo provincial, que es la ley 1022, la ley provincial, es el organismo técnico administrativo que debe
hacer los seguimientos y hacen un equipo, tienen un trabajo enorme, pero aún así nos faltan muchas cuestiones provinciales para seguir abordando esto, porque es como vos decís, aumenta, no porque antes no existía, sino porque hoy también el Estado da respuesta. Entonces, ¿cuántas mujeres hemos ido a hablar, a entrevistar? Y nos dicen, yo viví violencia un montón de veces. Ahora no me está haciendo nada, solo me hostiga con mensajitos. En realidad, el de antes, hace 15 años, ese sí me pegaba de verdad. Entonces, es cierto, como una mujer que en su momento intentó buscar ayuda en el Estado y no se le dio, hoy se va. Bueno, sí, hoy sí se empiezan a animar porque empiezan a ver que sí hay respuesta del Estado. O sea, en lugar de... sé que, lógicamente, los hechos terribles de Zulema, la violación, nos hace sentir que no ganamos ningún espacio, que vamos perdiendo, que no se avanza. Y todo lo contrario, creo que tenemos que ser cada vez más, tenemos que generar estos espacios de visibilizar cuestiones, pero también reconocernos de que sí se está avanzando. Desde que personalmente tengo una hija de 8 años, que fue al colegio y me contó que en el colegio estuvieron hablando de lo que significaba el 8M, de justamente de las mujeres, en qué lugares pueden estar, en qué lugares se cree que no pueden estar. Entonces toda esta cuestión de que ya se empiezan a hablar desde tan chiquita edad y que todos nosotros estamos atravesados, es algo que realmente son ganancias. Entonces, hoy el Estado está haciendo, hay condenas, tenemos presos, o sea, sí, de hecho nos comentaba el doctor Jorge Hernández que en tiempos el caso de Zulema es un caso ejemplar, en tiempos judiciales. Sí, acá nos pregunta justamente un oyente que es justamente esto. Una vez que llega a la comisaría, ¿cómo es el seguimiento? ¿La justicia, hasta dónde es la respuesta de la justicia? Porque por ahí siempre está puesto el ojo también de, la mujer se empodera o la familia se empodera, hace la denuncia, toma conciencia de su situación, ¿y cuál es la respuesta después? En el mismo momento que la persona se presenta en la comisaría, que se le hace la toma de denuncia, que mantenemos la entrevista, la respuesta del juzgado es inmediata. Nosotros como funcionarios públicos estamos obligados a poner en conocimiento al juzgado de todas las denuncias o los trámites por violencia que lleguen a nuestro conocimiento por la vía más expedita posible. En nuestro caso es por teléfono. Hay teléfonos de guardia que nosotros nos comunicamos y el juzgado inmediatamente toma las medidas que correspondan necesarias para ese momento. Y se la notifica a la víctima. La víctima no se va de la comisaría sin las medidas de protección dispuestas, incluso en el caso de ser necesario, hasta consigna policial. Y como integrante de la policía, ¿cómo ven ustedes este delito en relación a otros delitos que se cometen en nuestra provincia? Yo creo que sí, que realmente en la provincia hoy hay mucha violencia de género y hay muchas situaciones de abuso. Esto mismo debe estar, o sea, en la Defensoría también seguramente dirán lo mismo. Es algo que realmente tiene un auge exponencial, pero no sé si tiene que ver tanto con esto que estamos diciendo, que antes no existía, sino que justamente que hoy se empieza a decir más, se empieza a poder pedir ayuda. Y también se empiezan a repensar esas prácticas que antes estaban totalmente naturalizadas y como de alguna forma invisibles. Entonces, estamos haciendo visibles muchas cuestiones, que hay muchas situaciones que no tenemos que permitir. Hoy te escuchaba diciendo esto de la violencia simbólica y yo recuerdo, no sé, cuando éramos chicos íbamos a la gomería y cuántas veces en la gomería había carteles de mujeres y para una nena de 6, 7, 5, 4 con tu mamá era violento porque de alguna forma, ¿no? Por ahí mismo ni siquiera a esas edades estás recién reconociendo tu cuerpo, no sabemos cómo cada familia maneja el cuerpo del adulto, ¿no? Con un niño, entonces se ganó. Ahora son pocas las gomerías, o por lo menos no me ha pasado a mí, de encontrarme en la primera plana de la gomería toda esa situación. Eso, digo, la gomería, y también estaba en el cuartel de bomberos, o en el cuartel de policía, estoy diciendo, eran prácticas donde había mucho hombre, entonces tenía que haber una mujer que motivara a que todos estemos ahí divirtiéndonos y riéndonos
de la figura femenina. Entonces eso ya se fue. Sí, ganar terreno lo vamos ganando, Sí, o sea, ganando. vamos conquistando. También nos queda, bueno, eso de cuidar lo conquistado y seguir ampliando, ¿no? Mucho. Sí. Es importante, me parece también, como para ir terminando, que las personas sepan que hay respuestas por parte del Estado cuando una mujer quiere denunciar. Digamos, para que mujeres que están en una situación como la que estaba Zulema puedan llegar a la policía o a la comisaría o a un organismo a poder pedir ayuda que quizás ella necesitaba y no pudo, no se animó a pedir. No solamente ella, sino la familia. La familia. O sea, también. cualquiera Sí. puede denunciar. Cualquier una situación de persona que tenga conocimiento puede denunciar una situación de violencia. Eso es importante saberlo, para evitar que más personas tengan que pasar por lo que pasó Zulema. Sí, y mismo si realmente no están seguras a denunciar, que se acerquen a poder hablar, que se acerquen a poder, de alguna forma estamos inmersas en estas situaciones, entonces podemos de alguna manera darles herramientas para que ellas a su tiempo puedan trabajar esto, ¿sí? Nosotras no podemos tomar las decisiones por las personas que vienen ahí y hablamos mucho en el equipo de esto. A veces es muy doloroso, uno dice, pero ¿cómo puede ser que...? Y no. Es un proceso. Es un proceso y tenemos que ser respetuosos de los tiempos ajenos. ¿Por qué? Porque si no, justamente se repite el ciclo, este ciclo de la violencia que se escucha tanto. Entonces, requiere justamente primero de una decisión individual y tenemos que respetarla, pero el Estado tiene que estar acompañando. Entonces, cuando esa persona tiene la mínima intención de poder correrse un poquito de ese ciclo, ahí es cuando tenemos que estar nosotras en el gabinete a jugar en el sentido de, bueno, darles herramientas, acompañarlas, que el Estado esté para lo que la persona necesite. Y para última pregunta que les voy a hacer, ante esta situación que ustedes ven, que ustedes describen, que pueden analizar, ¿ustedes creen que la estructura existente hoy de los diferentes es suficiente? Y a mí me gustaría que haya más, pero soy un idealista. Tenemos mucho, la provincia hace mucho, ¿sí? Realmente hace mucho. Es una provincia que avanza mucho en esto, pero como los ideales siempre falta. Me encantaría que haya, no sé, en el ideal un hogar de medio camino, un hogar de tránsito, un espacio a donde las mujeres en la primera situación de emergencia se puedan ir. Hoy hay subsidios, hay hoteles pero un lugar a donde haya grupos de trabajo, donde se pueda trabajar en la grupalidad, ¿sí? Hay que darse cuenta, y esto es algo que fallamos como provincia, me parece que sí faltan estos espacios en donde el hecho de darte cuenta de que no estás sola y de que hay muchas mujeres que comparten mucho de lo que vos estás viviendo, te hace más fuerte, ¿sí? Entonces, estas temáticas se trabajan en la grupalidad, no se trabajan desde la individualidad y seguimos como de alguna forma replicando modelos aprendidos de uno a uno. Y justamente la prevención se trabaja de esta forma, las violencias se trabajan de esta forma, o sea, y eso falta. Perfecto. Bueno, estábamos charlando en este caso con... Nosotras queríamos seguir, pero la productora no nos deja. No me dejan más. Y mira, pero me quedo con tantas cosas en la lengua. Porque, Sí, tenemos ahí un montón de preguntas. Eso yo pienso. ¿Sabes por qué? Porque digo, ampliamos el Superior Tribunal de Justicia, pero decimos que el delito más cometido es este y sobre esto no creamos ninguna estructura judicial nueva. Faltan las fiscalías de género. Y digo, hay otras provincias que han avanzado en este sentido. Hay muchas provincias que tienen fiscalía de género, pero Tierra del Fuego no es una de ellas. No, entonces son cosas que quedan como para seguir. Sí. Pero bueno, el tiempo es así. El tiempo es así, la productora es tirana, así que seguramente Otro día la vamos a vamos a convocar. seguir. Sí, seguramente las chicas las vamos a convocar en otra oportunidad para seguir charlando.